Bueno, estamos ya en compañía de Carlos Tubino, congresista de Fuerza Popular, una persona que además ha sido exalmirante, almirante en retiro, una persona muy conocedora del tema de la lucha antisubversiva y que tiene, digamos, una visión bastante concreta de este tema del EBRAEM y sobre todo de la forma y los efectos de este operativo que definitivamente nos debe llenar de orgullo a todos los peruanos. De esperanza en que esta lacra del narcoterrorismo acabe de una vez por todas y el crecimiento del Perú en esa zona y la paz y el desarrollo pues por fin lleguen. Bueno, no han faltado, dicho sea de paso, a propósito de este operativo, quienes señalan como Jaime Antezana que en realidad esto habría sido producto de una reacción de último momento ante las acciones de los Quispe Palomino y que esto habría sido producto de una estrategia mucho más pensada y dirigida. El gobierno, por supuesto, sostiene lo contrario, pero quizás Carlos Tubino nos pueda dar una visión bastante más objetiva y menos apasionada y menos política probablemente de lo que ha ocurrido. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, ¿cómo está, Mario? La verdad que lo primero que yo tendría que decir como integrante de la principal fuerza de oposición es felicitar a dos organizaciones del Estado peruano, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, y como no, al jefe del Comando Conjunto, el almirante José Cueto, porque esto es un trabajo que no es como dice Antezana, un trabajo que viene madurándose de hace varios años, y donde nuestras Fuerzas Armadas poco a poco, y la Policía Nacional en este caso, hemos ido tomando conocimiento sobre el enemigo que tenemos al frente. Bueno, se habla mucho del trabajo de este grupo Lobo, ¿no es cierto?, que ha estado desarrollando aparentemente estas labores de inteligencia en la zona y que habrían tenido acceso a espacios geográficos a los que antes aparentemente no se llegaba. Así es, y acá lo que se está usando mucho más es la alta tecnología, que poco a poco se está empleando en el BRAE, y esto lógicamente ayuda muchísimo en esta inteligencia técnica, además de la inteligencia humana que se necesita para lograr estos objetivos. Para los que no conocemos mucho el tema, ¿qué tipo de tecnología, digamos, de última generación o novedosa por lo menos, se habría aplicado en este operativo? Mira, primero todo lo que es el tema de comunicaciones, tanto comunicaciones satelitales, con teléfonos, como todo lo que es lo relacionado a las comunicaciones radiales. Que dicho sea tecnología que también la usan y la tienen los narcoterroristas, ¿ah? Sí, o sea, claro. Eso está comprobado. Pero la radiogoniometría para poder ubicar de dónde se están haciendo exactamente estas llamadas es tecnología importante y es todo un diseño que poco a poco se ha ido afianzando. Eso es muy importante. Y lógicamente también ir poco a poco viendo con otros dispositivos, que no cabe ahora mencionarlo, claro, cómo ir llegando al blanco exactamente. Entonces, esto ha ido mejorando mucho en los últimos años. Ahora, todo esto tiene que ir con toda una estrategia de lucha efectivamente contra el narcotráfico. Entonces, es el enemigo principal, digamos. Claro, pero esto tiene que estar... Mira, yo hice una figuración, y creo que se entiende fácilmente, de un vehículo. Un vehículo que podríamos llamarle el vehículo de la pacificación en el BRAE. Ese vehículo de la pacificación en el BRAE tiene 4 llantas. Para que ese vehículo camine, esas 4 llantas, que vamos a decir figurativamente, son 4 tipos de operaciones que hay que hacer en el BRAE, para que esta pacificación avance. Primeramente, tenemos que hacer operaciones puntuales, como esta. De represión y fuerzas combinadas y con inteligencia. Así es. Entonces, esta llanta, vamos a ponerla así, se ha ido inflando en los últimos años. Eso es bueno. Luego, operaciones de control territorial, que es el despliegue para tener control de la población en la zona. El despliegue de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional en el área. Eso es importante. Ahí quería detenerme, congresista, porque una de las cosas que se venía diciendo meses y años atrás es que ahí sí había una serie de dificultades para acceder a la confianza de la población en la medida en que los narcotraficantes habían acostumbrado a las comunidades de nativos y colonos de la zona, sobre todo a los comerciantes, con dinero. Es decir, digamos,
era mucho más sencillo para ellos tenerlos a su lado en la medida de que tenían dinero fácil y que implicaba una mejora a la calidad de vida, ¿no es cierto? O sea, eso tampoco se puede negar, frente a un Estado que los abandona. Así es. Entonces, justamente por eso que son 4 tipos de operaciones. Entonces acá, esta operación de control territorial es ese despliegue que tiene que haber en la zona de bases contraterroristas, que ellos también van a ser ojos y oídos para que personal especializado dé los golpes que se hacen con operaciones puntuales. Pero aparte de eso, hay que luchar con operaciones contra el narcotráfico. Y por otro lado, operaciones de apoyo humanitario, donde en adición a la mayor presencia del Estado en la zona, las Fuerzas Armadas y la policía deberían estar haciendo operaciones humanitarias, o sea, de apoyo a la población. Asistencia social. Así es. Directamente. Todos los días, no eventualmente, todos los días. Y en las operaciones contra el narcotráfico, todo el mundo debería estar implicado. Entonces, ahí es donde nosotros debíamos explotar el éxito. Digo nosotros, el Estado peruano. ¿En qué sentido? Que hay toda una reticencia a que las Fuerzas Armadas no participen en una zona declarada en estado de emergencia directamente en lo que es interdicción en la lucha contra el narcotráfico, es decir, en la captura de estos elementos que de repente yo soy una patrulla de las Fuerzas Armadas que me encuentro en la zona y yo voy a estar capacitado para, si veo unas pozas de maceración, intervenir inmediatamente. Pero ¿cuál es el estatus, o sea, cuál es la situación actual? Hoy día las Fuerzas Armadas no pueden hacer ese tipo de intervenciones, pero no dicen que actúan de manera conjunta muchas veces. Por favor, Mario, yo te voy a explicar claramente para que todos tengan claro esto, porque en esto sí tiene que haber una presión ciudadana hacia el gobierno. ¿En qué sentido? Yo me he demorado cerca de 9 meses, casi un año, en explicarle a los congresistas de todas las bancadas la necesidad de que las Fuerzas Armadas en zonas declaradas en estado de emergencia puedan hacer interdicción. ¿A qué me refiero? A la captura de narcotraficantes, al decomiso de la droga y entrega a la policía. Que hoy solamente está a manos de la policía. Así es, pero con una sola base. ¿Cómo pueden haber 28 bases de las Fuerzas Armadas en la zona y no poder intervenir? Imagínate, un oficial, un capitán del ejército, hoy día, si lo estuviéramos viendo, de repente estaríamos pensando que son corruptos. ¿Por qué? Porque ese capitán que se encuentra de repente en una base contraterrorista, se entera que mañana va a pasar narcotráfico cerca de su zona. Él no puede actuar, sino que debe comunicar a su comando para que le avisen a la policía y la policía verá si llega a la zona. Interviene. Por favor, es una locura. Pero acá la resistencia principal es que no entren los militares porque, digamos, van a entrar al juego de la corrupción. Ese es el temor que se ha deslizado. Pero por favor, en este mundo se pone las cosas sobre una balanza, claro, ese es el riesgo, pero asumamos ese riesgo. O tenemos valores morales, éticos en las Fuerzas Armadas o no. Entonces, fíjate, esto lo entendió todo el Congreso. Y presenté un proyecto de ley que decía que se autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar en zonas declaradas en estado de emergencia en interdicción contra el narcotráfico. Eso fue aprobado en el Congreso. Al final esto se remite al Poder Ejecutivo y en lugar de inmediatamente sacar esta ley, ¿qué hace el presidente de la República? La regresa con observaciones al Congreso. O sea, ¿qué quiere decir? Que el propio ministro de Defensa no está de acuerdo con esa participación del ejército. El propio presidente de la República. Ni siquiera el presidente de la República. Así es, el propio presidente de la República. Entonces acá yo sí invoco que así como hoy tenemos un éxito operativo, él sabe muy bien como el militar que el éxito se explota. Y ahora es el momento de darle un golpe mucho más fuerte al narcotráfico para quitarle la logística a estos elementos. Así que no, yo estoy de acuerdo que lo he escuchado al ministro de Defensa que no hay que cantar victoria. Sí, yo estoy de acuerdo, pero decidan a hacer una lucha como corresponde al narcotráfico en el Perú. Ahora, congresista, el asunto es que ciertamente usted hablaba de 4 ruedas, yo estaba tratando de escuchar, pero hay un elemento que es crucial en todo esto, hablando de lucha contra el narcotráfico, que es el control de los insumos químicos. Pero por supuesto, que hasta el día de hoy no se pone en operación. Entiendo yo que por un tema de organización o logístico o legislativo o presupuestal de la SUNAT, ¿no es así? Así es. Pero creo que con ese sistema en marcha ayudaría muchísimo a restringir la circulación de la droga y alimentar a los carteles que operan ahí. La lucha contra el narcotráfico es integral. Por supuesto que se tiene que hacer el control de insumos químicos, pero, por ejemplo, hoy no lo decimos nosotros, lo dice Naciones Unidas. En las últimas estadísticas publicadas,
en lo que se refiere al decomiso de la droga, en el caso colombiano, que sí participan las fuerzas militares, que le dicen ellos a las Fuerzas Armadas, en la lucha contra el narcotráfico, ellos de la droga que produce Colombia decomisa el 45%. ¿Cuánto decomisa el Perú de su droga producida? 8%. O sea, el porcentaje de decomiso en el Perú es bajísimo. Y eso se debe a que nosotros como Estado peruano tenemos un despliegue de unos 2.000 efectivos en la zona, y esos efectivos no pueden luchar contra el narcotráfico. Es una cosa ilógica. Se refiere usted a los militares, por supuesto. Por supuesto. Por lo menos, digamos, debería hacerse un trabajo mucho más compartido, conjunto, complementario, pero ¿no? Por eso que también hemos presentado un proyecto de ley que también lo observó el Poder Ejecutivo y se aprobó en el Congreso por unanimidad para tener un solo centro de instrucción y entrenamiento de todo el personal policial y de las Fuerzas Armadas que participa en la lucha en el BRAE. Observado. ¿Qué es esto? Pero ¿qué hay detrás? Entonces, ¿qué puede haber detrás de eso? Pero que hay ese gran temor que existe al interior de ciertos elementos en el ejército, de que, porque digo ciertos, porque no todos, los oficiales más operativos del ejército están convencidos de que hay que luchar contra el narcotráfico y con el ejército. Eso ni qué hablar. Pero después hay otro grupo que, por supuesto, no quieren ensuciarse las manos y no quieren asumir riesgos. Entonces, eso es lo que está mal. Y yo sí no me cansaré de decirle a todos los peruanos esto, porque en esto sí tiene que haber una presión. O luchamos contra el narcotráfico o el Perú va hacia el abismo. Y eso no se debe permitir. Ahora, y evidentemente hablamos de control de insumos químicos y también de programas sociales. Pero por supuesto. O sea, no solamente la asistencia humanitaria, ¿no? Y todo esto es integral. Y mira, si nosotros en este momento vemos cuál es el presupuesto general de la República del Perú, por favor, 108.000 millones de soles de este año. ¿Cuánto estamos invirtiendo en sustitución de cultivos? No llega ni a 150 millones de soles. ¿Eso es compromiso? Es bajísimo. Eso es bajísimo. Y si estamos aumentando la erradicación, pues tenemos que sustituir, y no lo digo yo, estudios de la Universidad Católica dicen que hoy día deberíamos estar invirtiendo en sustitución de cultivos no menos de 300 millones de soles. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros invirtiendo cantidades mínimas? Y eso tienen mucha culpa los tecnócratas del Ministerio de Economía y Finanzas, que hasta ahora no se convencen que el Perú tiene una lucha muy fuerte contra el narcotráfico y que no estamos ganando esa lucha contra el narcotráfico en el Perú. Y que además, digamos, viéndole una visión integral al asunto, no solamente la represión. Hoy día la represión nos da una victoria que vamos a aplaudir, pero el tema del desarrollo alternativo va bastante más allá que eso, ¿no? Pero requiere infraestructura, requiere coordinación interinstitucional, requiere justicia en la zona, requiere presencia territorial y una serie de otros elementos que recién como que están empezando a darse, pero esta otra participación de las Fuerzas Armadas pues, podría ser un elemento decisivo, si es que hubiera voluntad política, pero aparentemente por lo que usted me dice no, pero no la hay, a eso vamos, pero yo creo que acá esto ya no debe continuar, y esto es muy fácil de darse cuenta, y no lo digo porque se me ocurre, porque cuando fui jefe político militar en el año 96, estaba vigente la ley 26-24-7, en la cual decía simplemente a secas, en aquellos lugares donde no se encuentre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas podrán intervenir en la lucha contra el narcotráfico. Nosotros pusimos contra la pared al narcotráfico en la región Ucayali cuando me tocó desempeñar esa función. Y nosotros trabajamos muy bien con la Policía Nacional. Simplemente éramos un brazo más para capturar y entregar inmediatamente a la policía que se hacía cargo de todas las investigaciones y de la lucha contra el narcotráfico. Pero nosotros actuamos simplemente como un brazo más en apoyo y en ayuda a la Policía Nacional. Y claro, digamos, si sabemos que nuestros recursos son escasos, hay que saberlos utilizar. Por favor. Entonces, si no, pues es como entrar a un partido con la mitad de jugadores y el otro con el equipo completo, digamos, ¿no? Bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo, sobre todo, por supuesto, con los cuidados del caso. Ahora, va a depender mucho también del liderazgo de las Fuerzas Armadas y del comando que esté en la zona justamente para controlar y sancionar radicalmente casos de corrupción. Si esto se pudiera producir. Por supuesto. Mira, yo tengo grandes ejemplos al revés de personal que actuó en la época que me tocó actuar, mira, en una forma muy transparente, nunca tuve un corrupto en las Fuerzas Armadas, y entonces, ¿cuál es el temor? ¿Qué cosa? ¿Estamos preparando para la guerra de las galaxias o tenemos que enfrentar la guerra que tenemos al frente? Interna, ¿no? Y que es prioritaria, ineludible. Congresista Carlos Tubino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, nuevamente, felicitar este operativo conjunto
y combinado entre la policía y el ejército, creo que ha sido un golpe durísimo al narcoterrorismo. Y yo decía, algunos están pidiendo que el ministro Pedraza de Nova, yo creo que debería ir al Congreso justamente para decir qué más, ¿no es cierto?, qué otras herramientas integrales hay para poner en marcha en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y también, por supuesto, en el otro gran pasivo de este gobierno que es la inseguridad ciudadana. Muchas gracias, congresista Tubino, por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa y algo